Bueno, hemos venido hablando sobre el apóstol Pablo en esta carta a la iglesia allá en Roma. Y decíamos al inicio del estudio de estos próximos 3 capítulos, dijimos cuando iniciamos el estudio del capítulo 9, el apóstol Pablo cambia totalmente la perspectiva del mensaje. Primero hace un recuento de los antecedentes históricos sobre Israel, cómo la salvación no es por obra sino por fe. Al final de este capítulo 9, él da el por qué la salvación no se puede adquirir precisamente a través del cumplimiento de la ley. Según los judíos, ellos podían, por la obra de ese cumplimiento de la ley, alcanzar la salvación. Pero nadie era capaz de hacerlo, aún los judíos. ¿Y cómo es eso que por cuestiones y voluntad de Dios, los gentiles, que son todos aquellos no judíos en el cual nos incluimos nosotros, sin andar buscando la ley o la justificación de la ley, fueron justificados no por el cumplimiento de la ley, sino por la fe puesta y depositada en Jesucristo, en esa obra redentora? Así que el apóstol Pablo, en estos últimos versos de este capítulo precioso, él se toma el tiempo para explicar a esa comunidad de creyentes allá en Roma de que realmente no es fundamental el ser descendientes directos desde Abraham o ser gentiles, ser griegos o romanos. Lo fundamental en todo caso es tener fe y creer que ese Mesías tan esperado por el judío ahora estaba en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que ese era el Mesías esperado y que había una obra redentora a la cual no todos iban a poder acceder por la dureza de su corazón, pero que estaba haciendo un llamado para todos aquellos que quisieran hacerlo. El único requisito era reconocer esa obra del Hijo de Dios a través de Jesucristo. ¿Sí me doy a entender? Entonces, cuando el gentil que está necesitado de esa obra redentora, de ese perdón de pecados, en cambio el judío sí está necesitado, pero su orgullo le impidía, creo que así se dice, se le impide, según ellos, se impidían ellos mismos a aceptar esa obra redentora de Cristo. Entonces creían que no había mediador entre Dios y ellos, sino que era a través de solamente cumplir la ley, la cual no era posible hacerla al 100%. Entonces la obra, como resultado del cumplimiento de la ley, era lo que ellos aspiraban por fuerza propia, por voluntad propia, por esfuerzo propio. Entonces el apóstol Pablo les va a decir en estos capítulos, en este capítulo 9, verso 30 en adelante, les va a decir por qué Israel no fue posible que se salvase y por qué los gentiles sí. Así que bienvenidos a nuestro servicio de esta tarde, nuestro sermón. Hechos justos por fe. Si se pone de pie y busca en carta del apóstol Pablo a Romanos, capítulo 9, verso 30, hechos justos por fe, el nombre de nuestra predicación esta tarde. Cuando tenga la cita lista me da un fuerte amén. Gloria al Señor. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Pregunta el apóstol, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que cayere en él no será avergonzado. Oramos. Gracias, Padre, por esta porción de tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender, a digerir y atesorar tu palabra y el mensaje que tú le diste
en ese determinado momento a la iglesia allá en Roma, lo podamos ahora, Señor, contextualizar y aplicarlo a nuestro diario vivir. En tu nombre oramos en acción de gracias. Amén y amén. Puede tomar asiento. El apóstol Pablo, como lo decía al inicio, está bregando con un aspecto que todos conocemos, que es la incredulidad. Esa incredulidad del pueblo de Israel, del pueblo judío, venía porque ellos creían que el simplemente hecho de haber recibido a través de Moisés la ley de manos de Dios, les hacía a ellos como los preferidos y que no necesitaban más que cumplir tácitamente la ley y que no necesitaban ir más allá del cumplimiento físico de la ley. Y por eso es que muchos se perdieron dentro de esta interpretación o mala interpretación de la voluntad de Dios para ellos. Ellos tenían una promesa dada por Dios allá en Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa bendición era a través de que iban a ser, de descendencia de los judíos, el Hijo de Dios. Y todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo viene del linaje del rey David, la cual también recibió una promesa en cuanto a la eternidad del trono, de su descendencia. Entonces ellos se habían aferrado a esa promesa y pensaban que era porque esa promesa, hacerla así, porque ya estaba dada por Dios, se iba a cumplir y ellos, por ende, eran salvos. Pero habían centrado su fe, bueno, no había ni fe, pues ella solamente el simple cumplimiento de la ley, de las obras producidas por el cumplimiento de la ley, que ellos ya iban a ser salvos. Pero había una necesidad inherente en los pueblos alrededor, a partir de los griegos, a los que llamamos gentiles y conocemos como gentiles, en la cual también entramos ustedes, entramos todos ustedes y yo, que somos aquellos que no tenemos en nuestra sangre descendencia sanguínea por parte de los judíos. No somos israelitas, no somos judíos, somos latinoamericanos. Entonces, ellos se habían apegado a esa ley, al cumplimiento mero de la ley, a las obras producidas por eso, a justificarse según ellos tenían la capacidad de cumplir todos esos 613 preceptos dados en la ley de Moisés o dados a Moisés por Dios, que cubrían no solamente los estándares civiles o las normas para convivencia civil, los estándares espirituales y los estándares generales le voy a mencionar. Eran las tres áreas que estaba dirigida la ley, esos 613 preceptos. Entonces, el apóstol Pablo está aquí con una suma preocupación, porque se le estaba diciendo que acuérdense cuando iniciamos el estudio de la carta a los romanos, había entre ellos dos posiciones muy fuertes, después que regresaron judíos y gentiles a Roma, después que habían sido expulsados, regresan y conforman la iglesia primitiva, digamos, aquí en Roma, y había una contraposición o dos posiciones fuertemente latentes entre unos y otros. Unos querían o decían que para ser cristiano, para seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, había que circuncidarse, o sea, que es el bautismo de los judíos. Y los otros decían que no, que era por gracia, que solamente bastaba en creer en Jesucristo como el único Hijo de Dios y el que había venido a morir por nuestros pecados y había entregado voluntariamente su vida en la cruz del Calvario, y que a través de ese sacrificio vicario habíamos recibido el perdón de nuestros pecados, salvación de nuestras almas y la vida eterna. Entonces, habían esas dos posiciones y el apóstol Pablo se toma el tiempo que él no conocía esta iglesia. A él le llegó este rumor. Acuérdense que eso lo aprendimos en los primeros capítulos. Él llegó a este rumor y él entró en una preocupación como buen defensor de la fe. Y empezó a escribir esta carta para exhortarles de que realmente cuál es la posición real y cuál es el mandamiento real y genuino que nuestro Señor Jesucristo había dejado. Y que a través de ese sacrificio de Cristo se abre
el período de la gracia, y también por Israel no valorar ese privilegio que tenían, se había abierto la puerta para todos los gentiles, para todo aquel que en él cree. Dice allá el Evangelio de Juan 3:16, y Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya no se hizo una cuestión exclusiva para los judíos. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo en el verso 30, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa todo esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron hechos justos a los ojos de Dios. ¿Por qué? Se pregunta más adelante. Simplemente porque usted y yo hemos creído en Jesucristo, que es un requisito indispensable para poder alcanzar la salvación. No podemos pensar, como lo hicieron los judíos, que por nuestras obras, que por ser buenos, nosotros vamos a alcanzar salvación de nuestras almas y perdón de nuestros pecados. Porque esta no se trata de obras externas, físicas, que podamos usted y yo palpar en aquellos vecinos o amigos nuestros o hermanos. Se trata realmente de la obra regeneradora que el Espíritu hace a partir de abrir nuestro corazón al señorío de Cristo. Y entramos en ese, ¿se acuerda que le dije que guardara la palabra proceso? Entramos en ese proceso de santificación y de justificación. Porque, mi amado hermano, con solo abrir nuestro corazón al señorío de Cristo no es todo. Ahí empieza nuestro proceso de transformación, de santificación. Y que va a durar, depende de nuestra actitud para darle el espacio al Espíritu Santo que obre esa transformación. Y por eso usted puede ver cristianos que tienen 40 años y dan muestras de que nunca cambiaron o nunca cambiamos. Y puede ver otros que recién convertidos, quizás tengan un día, 2 días, una semana, un mes, y ya se les puede ver físicamente, se les puede ver cambios en sus acciones. Y decimos, y desde que recibió al Señor, mira, ya no dice malas palabras, y antes no pasaban 2 segundos sin pronunciar una mala expresión. Mira, antes era algo, ¿cómo le dicen cuando es mecha corta? Volátil. Y hoy es más pausado y es más calmado. Porque no depende del que quiere ni del que desea, sino del que Dios tiene misericordia. Pero si Dios tiene misericordia, mi amado hermano, la gloria sea para Él. Si Dios tiene misericordia, hay un requisito indispensable en cada uno de nosotros para obtener esa misericordia: nuestra disposición. Y los judíos pensaban que ellos, al cumplir la ley, al hacer buenas obras, ellos ya tenían todo arreglado, pero seguían siendo los falsos de siempre. Seguían cayendo en la hipocresía, seguían hablando del hermano, seguían teniendo falta de sometimiento ante sus líderes espirituales. Entonces, esas acciones, Pablo se pone en primera persona y dice: yo era fariseo de fariseos y yo estaba contra y yo perseguía a la iglesia de Cristo, mas Él tuvo misericordia. Y recuérdense en el llamado de Pablo allá en Hechos, que lo botó de un caballo y lo cegó, una luz cegadora. Y no es la canción, sino así dice la palabra, que con esa luz maravillosa que cayó sobre él, lo cegó. Y así recibió el llamado para poder predicar. Y mire cuántas cartas tenemos del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. 13 cartas de los 27 libros y cartas que existen en el Nuevo Testamento. Podemos decir casi la mitad se le atribuyen al apóstol Pablo. Y ese es el trabajo que él estaba llamado a hacer para los gentiles, para usted y para mí. Y siempre existió ese anhelo en él de escribirle a las comunidades cristianas que pudieran guardar. Vimos durante la semana, hemos estado estudiando también las cartas paulinas, y podemos ver también la preocupación de Pablo que había en las otras iglesias: Éfeso, Gálatas, las cartas pastorales las que le manda a Timoteo. Entonces, habían también falsos maestros en las iglesias que estaban tergiversando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y eso no era exclusivo del Nuevo Testamento. Hoy en día existe.
Hoy en día existe. Cambiamos el orden del mensaje y estamos tratando de decirle a la gente, con tal de ganar adeptos, de ganar número, de ganar miembros, decirle que todo va a estar bien, que no hay problema, que la vida es color de rosa. No es así. Vamos a tener sufrimiento, vamos a tener problemas. Nuestro Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no os preocupéis porque yo he vencido al mundo. Entonces el apóstol Pablo está haciendo eco a todo ese mensaje de nuestro Señor Jesucristo a través del Evangelio y está presentando realmente por qué el amor de Dios es tan grande que ahora se abre para que los gentiles también puedan conformar ese nuevo pueblo conformado por gentiles y judíos. Y el único requisito, el único factor indispensable para esto es creer en Jesucristo, poner la fe en Él. Y por eso es que el profeta, el apóstol, está haciendo énfasis. ¿Qué significa todo esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas establecidas por Dios a través de la ley, fueron hechos justos a los ojos de Dios. Y eso sucedió por medio de la fe que ellos, los gentiles, depositaron en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Creyeron que era el Hijo de Dios, que había venido a morir por nuestros pecados y que esa sangre derramada en la cruz del Calvario ahora nos daba a nosotros ese paso sin intermediarios a la presencia misma de Dios. Nos justifica, nos hace no culpables. Eso es justificación. No es que no hayamos cometido pecado, porque como lo vamos a leer más adelante, dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el Señor no nos está diciendo: no, ustedes no cometieron ningún delito. Dice: hemos sido declarados no culpables. Y esa palabra no culpable tiene una connotación que fue decisión de Él, aún a pesar de la evidencia física, aún a pesar de las acusaciones que estaba haciendo el demonio contra nosotros. Él determina declararnos no culpables aún a pesar de la evidencia, porque alguien pagó un precio, alguien dio una fianza, alguien dijo: no, yo voy a pagar la culpabilidad, porque culpables todos hemos sido, todos somos culpables. Pero a Él le plació dictaminar, no sé cuál es el término, en la corte se usa dar un veredicto, esa es la palabra, dar un veredicto diciendo, la última palabra la tiene el juez, después que ha oído los alegatos entre el acusador y el defensor y después la connotación que llega o la conclusión a la que llega el jurado. Quien determina si es culpable o no es el juez, y en este caso es Dios. Y Dios ve, aún a pesar de la evidencia, aún a pesar de la defensa, ve la sangre de su Hijo cubriéndonos, dándonos esa protección que, aunque siendo culpables, nos justifica ante Dios, nos hace actos ante Él. Y hacernos actos ante Él a través de esa sangre de Cristo, viene Dios y dice: no son culpables, aunque toda la evidencia esté en contra nuestra. Pero ese es el amor de Dios mostrado para cada uno de nosotros. Y es lo que el apóstol está explicando o está tratando de explicarle a la iglesia. Pero los hijos de Israel que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios. Y ya vimos que el cumplimiento de la ley no nos va a hacer justos ante Dios. Porque ellos pusieron, y más adelante lo vamos a ver, tuvieron algo en el que tropezaron para cegarse. No vieron a Jesucristo como el Hijo de Dios. No creyeron el mensaje redentor que él predicaba. Entonces eso los cegó a ellos para que no pudiesen tener acceso a esta misericordia o a esta gracia. Simple y sencillamente, aunque usted lo vea así de simple, pero es tremendo, es grave, por no reconocer a Cristo. Cosa que en la palabra misma dice que todo pecado nos es perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y el no darle el lugar y reconocimiento que Jesucristo como Hijo de Dios se merece en nuestras vidas, ese pecado es imperdonable. Cuando nosotros presentamos el plan de salvación a alguien y la persona se niega a sí mismo la posibilidad de obtener este perdón gratuito, este perdón a través de Jesucristo,
está blasfemando contra el Espíritu Santo. Está teniendo la oportunidad de salvar su alma de perdón de pecados y de una vida eterna. Ese pecado de negarse la posibilidad de ser salvo es un pecado no perdonable, porque es a través del Espíritu Santo. Y a eso se refiere. Porque los hijos de Israel se esforzaron dentro de sus fuerzas físicas y humanas por cumplir la ley. Se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios. Nunca lo lograron, porque jamás nosotros vamos a poder justificarnos o vamos a poder cumplir al 100% la ley. No podemos bajo estas condiciones humanas precarias, porque el pecado sigue viviendo dentro de nosotros. Lo estudiamos anteriormente en otro capítulo, que el apóstol Pablo tenía esa lucha interna. El pecado que mora en mí siempre nos va a inclinar a hacer lo malo. Pero ¿qué estamos alimentando? Porque esa es la gran pregunta. Estamos alimentando la parte espiritual a través del estudio de la palabra. Estamos alimentando nuestra vida espiritual a través de la intimidad con el Señor, a través de congregarnos sistemáticamente, o simple y sencillamente hemos caído en la religiosidad, los que todavía venimos a los servicios, o por lo menos nos congregamos virtualmente. Y en el peor de los casos nos hemos alejado y hemos dicho no vamos a la iglesia porque tenemos el temor de contagiarnos. Y ese ha sido pretexto. Pero para ir a trabajar no tenemos temor. Me va a decir, no, porque yo necesito trabajar. Y no necesitamos de Dios. No necesitamos ser agradecidos con Dios para seguir gozando de esos favores. Entonces vivimos una doble moral, espiritualmente hablando. ¿Sí me doy a entender? Entonces, esa preocupación la tenía el apóstol Pablo y dice, ¿por qué no? ¿Por qué no alcanzaron los israelitas este favor? Y aquí viene la aclaración, estoy en el verso 32. ¿Por qué no? Porque trataban de hacer lo justo ante Dios por cumplir la ley y no por conocer y reconocer a su Hijo Jesucristo. O sea, había una cosa humanamente hablando que ellos querían cumplirla dentro de sus propias fuerzas. Y como está demostrado, no podemos hacer nada sin la ayuda de Dios. Alejados de mí, nada podéis hacer. Es a través de esa fuerza, de esa fortaleza que recibimos cuando Jesucristo, a través del Espíritu Santo, mora en nosotros, es que podemos ser capaces y podemos hacer vivo aquella expresión que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero alejados de Él, nada. Y eso lo vivió en carne propia el pueblo judío, porque ellos se perdieron o se negaron a sí mismos esta posibilidad de ser salvos por creer y depositar su fe en Jesucristo. Y ellos dijeron que no. Algunos todavía dicen que Jesucristo es un profeta más, pero no creen en su obra redentora, no creen que es el Hijo de Dios. Y por eso nuestra oración es para que un día el Señor obre un milagro en ellos y pueda quitar esa venda y puedan venir a reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios y puedan ser salvos. Porque sí, Dios se preocupa también por ellos, pero ahora el Señor, Dios Padre, también tiene una preocupación más global, que somos todos nosotros y todos aquellos que aún no han recibido a Jesucristo y que sus nombres todavía no están inscritos en el libro de la vida. En el verso, continuando con el verso 32, ¿por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante los ojos de Dios por cumplir la ley, en lugar de confiar en el Todopoderoso. Por eso tropezaron con la gran piedra en su camino. ¿Y esta piedra quién es? Jesucristo. Y tropezaron porque ellos se cegaron, o sea, no vieron a Cristo como una piedra para poder catapultarse, sino que cayeron en la duda, cayeron en negarse a sí mismos la posibilidad de ser salvos. Pero para los que creyeron, Dios se los advirtió en las Escrituras, dice, cuando dijo, porque en Jerusalén, en la Biblia que usted tiene Sión, es la palabra griega, estoy usando la Nueva Traducción Viviente, porque en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, pero todo aquel que en Él confía, ese jamás será avergonzado. Estaba la piedra, sí, pero confiamos en esa piedra.
Entonces no fue para nosotros, no fue una piedra de tropiezo, fue una piedra para no avergonzarnos. Entonces fuimos justificados también por esa piedra, que para otro fue sinónimo de perdición, para nosotros fue de justificación. Pero esa piedra fue puesta para que hubiésemos o la usásemos para catapultarnos a la salvación y la vida eterna, no para caer, como lo hicieron los judíos. Los judíos por eso dice piedra de tropiezo, porque en él no vieron al Hijo de Dios, sino que vieron un profeta más, y es más, hasta lo llevaron a la muerte. Entonces, ¿qué fue? Una piedra para tropezarse, para caerse. En cambio, para los gentiles y aún para los judíos que creyeron en esa obra redentora de Jesucristo, fue una piedra de catapulta que los llevó o nos llevó a la salvación y a la vida eterna. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pero ¿por qué estábamos nosotros muertos y en nuestros delitos y pecados? Acompáñenme a primer capítulo de Romanos, ahí en el verso 18-32. Romanos 1, 18, y aquí está lo que el apóstol está diciendo, que realmente nosotros no merecíamos, pero a Dios le plació, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Verso 18, capítulo 1. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos. ¿Dice algunos o dice todos? Hello. ¿Dice algunos o dice todos? No, ¿cuál? Todos. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos. ¿Entraríamos nosotros aquí? ¿Sí o no? Por supuesto, entrábamos nosotros ahí. Que detienen la verdad en su perversión. Verso 19. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina. Hago una pausa. No, aquí el apóstol está diciendo que no hay justificación para aquellos que creen que Dios no existe, que no creen en Dios. Hay una evidencia palpable o visible de la invisibilidad de Dios, que es la creación, todo aquello que nuestros ojos pueden ver. Entonces, él está dando una evidencia clara de que Dios sí existe. Amén. Muestra al Dios invisible, la parte invisible, las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Su versión está en la Reina Valera, yo sigo en la Nueva Traducción Viviente, por eso va a haber alguna diferencia en cuanto a la escritura, pero el espíritu es el mismo. Verso 21, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias a Dios. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. ¿Qué resultado viene de la piedra de tropiezo? Por no reconocer. Sus mentes quedaron en blanco, en oscuridad y confusión. Verso 22. Estamos en el capítulo 1 de Romanos. Verso 22. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Verso 23. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. Recordemos, en el contexto de esta carta, también había la influencia romana, la cual y griega, por supuesto, cual rendían culto a ídolos o a las partes del cuerpo, incluso a reptiles. Tenían cuerpo de hombre con cara de ave y todo esto. Entonces, esos ídolos también habían sido adoptados por los que vivían en Roma, tanto gentiles como judíos,
y esa era la influencia pagana que estaba teniendo. Por eso aquí el apóstol está diciendo, miren, ustedes que han hecho esto, ustedes están ya en tinieblas, pero aún tienen una esperanza. Y es lo que viene, verso 24. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo. Y este es el peligro que aún sigue latente en esta sociedad. Ahora que estamos viendo que hay nuevas corrientes de pensamiento, bueno, nueva para nosotros, pero esto viene utilizándolo el demonio, pero que ahora ha tomado un mayor auge. Y por favor no me vayan a malinterpretar esta parte. No estamos en contra de los que practican tales cosas, pero sí de sus prácticas en sí. Y aquí está hablando de aquellos que, siendo hombres, han decidido por voluntad propia declararse que no lo son y se han convertido en homosexuales. Y mujeres, siendo mujeres, se han declarado a sí mismas como lesbianas, haciendo las perversidades que anhelan su corazón. Y esa perversidad viene por la falta, por la ausencia de Dios en nuestras vidas. Por eso la importancia de que usted y yo establezcamos patrones de conducta que vayan conforme a la voluntad de Dios. Y esos patrones de conducta cristiana tienen su base en la lectura de la palabra de Dios, en meditar su palabra, para que tengamos un marco de referencia de cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas, para que tengamos un marco de referencia conforme a la moral de Dios para con nosotros, lo que Él quiere que nosotros hagamos. El deseo de Dios es que usted y yo no pequemos, pero como hemos comprobado que mientras estemos en este cuerpo, vamos a tener la inclinación a seguir pecando. Y era la lucha interna que el apóstol Pablo nos narró atrás de estos versos o de estos capítulos, que había una lucha interna en él, entre querer hacer lo bueno, lo que le agrada a Dios, y no querer hacer lo bueno, y que resultaba haciendo lo que no quería hacer. Usted y yo lo hemos vivido, y no me venga ahora con que no sé. Usted se ha propuesto en su corazón de no hablar del vecino, pero resulta hablando del vecino, y cuando viene a ver usted dice, ups, pero ya cometió el comentario, ya hizo el comentario negativo hacia su vecino. Por poner un ejemplo. Y así en otras áreas de nuestra vida. Hemos propuesto dejar de hacer ese pecado y seguimos reincidentes, seguimos cometiendo el mismo pecado. Y hablo de los pecados que son visibles ante nosotros y ante los vecinos, como el carácter, como las actitudes que tomamos, pero hay pecados ocultos también. Y como dice el apóstol, que se mencionen entre vosotros, pero existen. Que no se mencionen no quiere decir que no se den. Y no podemos a estas alturas de nuestra vida, los que estamos aquí, la mayoría somos mayores, excepto de Benjamín, pero no podemos darnos el lujo de tratar de vivir bajo una etiqueta que nos diga que somos cristianos cuando realmente nuestro corazón está inclinado a otra cosa. Estamos dando placer, dándole riendas sueltas a nuestros placeres en la carne. Estamos deseando la mujer del vecino. Estamos con relaciones no lícitas. Y ese es el pecado. Y de eso no se habla en los púlpitos, pero existe. Cuando mi deseo es divorciarme porque he puesto los ojos en otra mujer, o viceversa, la mujer quiere divorciarse porque ha puesto los ojos en otro hombre. Y aunque no haya consumado el pecado, ya pecó. Todo aquel que mira con ojos diferentes a otra persona ya pecó en su corazón, dice el Señor. No voy a decir solamente el hombre que ve a una mujer, porque hoy también es viceversa. ¿Y qué tal de esos pecados? También de esos pecados está hablando aquí. Por eso es que Dios los cegó. Por eso es que Dios los puso en tinieblas, es lo que está diciendo el apóstol. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rinden culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo. Ahora nosotros adoramos más el vehículo. No queremos que nadie
se suba al carro y que suba con comida porque lo puede manchar. Compre otro. ¿Quién se lo dio? Asumo que fue Dios el que nos ha provisto todo lo que tenemos. ¿O vamos a pensar que todo es por obra nuestra? ¿Ah? No, por misericordia de Dios. Entonces, el orgullo que tenemos las cosas, yo no digo que no las cuidemos, porque si el Señor ve que nosotros somos cuidadosos, nos va a dar otro. Eso está bien. Pero cuando cambiamos el orden, como dice aquí, que adoramos más las cosas creadas que al creador de las cosas. A veces aquí en la iglesia se puede dar, en otras iglesias se da. Aquí no sé, todavía no lo he visto. Pero alabamos más la alabanza que al que es digno de alabar. Ay, es que esa canción es de Hilson. Pues sí, pero no tiene contenido bíblico. Por muy bonito que, por mucho que derrame lágrimas, solo evoca sus sentimientos, no a su espíritu. Por eso con el hermano Horacio siempre tenemos el cuidado de las alabanzas que se cantan. Y él es muy celoso en ese aspecto. Estamos volviendo a lo que es los signos congregacionales. Habrán 2 que 3 alabanzas ahí que tengan contenido bíblico o base bíblica que realmente sean dignas de entonarlas en la congregación. Pero hay alabanzas que sus creadores andan más perdidos que las cabritas de Heidi. Sí me entienden. Entonces no podemos traer eso a la iglesia, a la congregación. Las alabanzas para llegar a ese momento preciso de sentir la presencia. Y no es que no la sintamos, si Dios vive en nuestro corazón, pero en ese momento que como congregación, como iglesia nos unimos a la presencia misma de Dios. Y es nuestro deber, nuestra responsabilidad de cultivar esa presencia íntima en nuestros corazones. Entonces, volvemos al texto 26. Por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales. Aquí estamos hablando del lesbianismo. Y, en cambio, dieron riendas sueltas al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con mujeres, con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y, como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Verso 28. Por pensar que esa era una tontería, reconocer a Dios. Pensaron que reconocer a Dios como hijo de Dios, como nuestro Señor, era una tontería. Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían de haberse hecho o de hacerse. Se llegaron a toda clase de perversiones, pecados, avaricias, odios, envidias, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Mire todo el detalle que el apóstol se toma el tiempo de entrar en detalle, valga la redundancia. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Verso último, 32. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Pero aún incitan a otros a que también las hagan. Este es el argumento que Pablo está utilizando para referirse a que no éramos dignos nosotros de recibir esa gracia redentora de Cristo, porque nosotros veníamos de eso, estábamos haciendo eso. Y eso se lo está diciendo a los romanos, le está diciendo, mire, si ustedes de esas prácticas vienen, pero den gracias a Dios que a través de Jesucristo, a través de ese sacrificio, ahora ustedes han sido declarados culpables. Estas son la evidencia que nos mantenían a nosotros con esa culpabilidad y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No, pastor o predicador, fíjese que yo no hacía eso. Sí, pero chismeaba. Y ahí dijo. Ahí dio un detalle también, que no solo la parte sexual, sino también de nuestras acciones, con la boca, con la lengua. Y en más de alguna evidencia, en más de alguna de estas evidencias que el apóstol nos tenemos que identificar. ¿Qué éramos?
Y preocúpese si todavía lo hace. Pero si lo éramos, hemos puesto nuestra mirada en Cristo y hemos aceptado ese sacrificio en el cual a Dios le plació, por puro gusto, por pura gracia de Él, por puro amor, por mostrarnos ese amor a usted y a mí, nos declaró no culpables, a pesar de la evidencia. A pesar de la evidencia. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Honrar ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y espero en Dios que esa piedra de tropiezo, que como dicen las Escrituras, Dios puso a nosotros, usted y yo, lo hayamos utilizado para catapultarnos a la gracia, a esa obra redentora de Cristo en esa cruz del Calvario. Vamos a orar. Amadísimo Padre, te damos las gracias, Señor. Esta tarde venimos con un corazón agradecido, Señor, por esta palabra, que nos ha recordado, Padre, de dónde realmente tú nos tomaste, de dónde tú nos llamaste, de dónde tú nos has sacado, Señor, donde estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hay una lista, Señor, de evidencia que el apóstol Pablo, Señor, presenta, y la cual nosotros ninguno puede ni tiene la capacidad de evadir. Es una evidencia que estaba, Señor, latente contra nuestra. Pero, Señor, esa sangre preciosa de tu Hijo derramada en esa cruz nos lavó de todo pecado. Nos dio la oportunidad de escribir una nueva página en la historia. No solo, Señor, no por obras, no por esfuerzo propio, sino tomados de tu mano, apropiándonos de esa gracia redentora, Señor. Gracias, Padre, porque esta tarde nos has recordado, Señor, no de una forma negativa, sino de una forma positiva, Señor, haciendo resaltar ese sacrificio de tu Hijo y cuán grande ha sido tu amor para con cada uno de nosotros. Que aún a pesar de nuestro estado, aún a pesar de esa evidencia, Señor, que estaba en contra nuestra, a ti te plació, Señor, vernos a través de la sangre de tu Hijo y declararnos no culpables, darnos el perdón de nuestros pecados, Señor, la salvación de nuestra alma y esa vida eterna, Señor, que tuvo un precio. Y ahora que hemos sido libertados de esa condición, Padre, queremos esta tarde hacer un compromiso de llevar una vida agradable a ti, de hacer justo ese sacrificio de tu Hijo en nuestro diario vivir, Señor, honrarlo. Transforma, Señor, a través de tu Espíritu Santo nuestro carácter. Transforma, Señor, nuestro vocabulario. Transforma, Señor, nuestras acciones y los deseos profundos de nuestro corazón. Que podamos, Padre, realmente ser buenos representantes tuyos, que podamos ser buenos embajadores de esa palabra, de ese mensaje redentor de Cristo. Que el mundo allá afuera, la sociedad misma pueda interesarse, Señor, porque ha visto cambios en nuestro diario vivir. Porque ya no somos los mismos, Señor. Y hemos acelerado ese proceso de transformación en nuestra vida, dándole el espacio al Espíritu Santo para que obre esa regeneración en nosotros. Gracias, Señor. Te pido por aquellos que aún, Señor, no han experimentado el perdón de pecados, que todavía no han reconocido a tu Hijo como su único y suficiente Salvador. Que esta tarde tengan la diferencia, Señor, que esta tarde puedan ser diferentes y puedan tener un marco de referencia de un antes y un después de esa salvación y de ese perdón. Te ruego por aquellos que están en sintonía de esta transmisión, Señor, que tu Espíritu Santo les toque su corazón, que puedan venir al arrepentimiento genuino, no circunstancial, que realmente puedan ser movidos, Señor, a querer llevar una mejor vida, a querer aceptar esa vida nueva que tú nos ofreces. Mientras todos continuamos orando, quiero dirigirme a aquellos que están en sintonía de esta transmisión. Hemos hablado y hemos terminado de estudiar el capítulo 9 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, en la cual explica por qué los judíos no alcanzaron esa redención, por qué se negaron a sí mismos a aceptar ese perdón de pecados y esa vida nueva. Y en cambio los gentiles, donde entramos usted y yo, porque no corre en nuestras venas sangre judía, no buscábamos esa justificación, pero hemos sido alcanzados por la gracia redentora de Dios. Y esta tarde el Señor quiere extender esa gracia a su vida. Él no le pide que cambie nada
no le pide nada a cambio ni que cambie en su vida. Él quiere cambiarlo a usted por amor. Y solo le pide que esta tarde usted pueda reconocer a Cristo, a Jesús, como su único y suficiente Salvador. Si usted en lo profundo de su corazón cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día, a usted solo le queda confesarlo. Como lo estudiaremos la próxima semana en el capítulo 10, versos 9 y 10. Porque con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa para salvación y vida eterna. No le estamos hablando de confesarse con un sacerdote o con un pastor o con un líder espiritual, sino de hacer una manifestación pública de esa fe que ha depositado en Cristo. Allí donde usted se encuentra, quizás en la intimidad de su hogar, quizás aún está laborando, le invito a que repita conmigo esta oración. Cierre sus ojos, incline su rostro. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que soy pecador, que te he fallado, que te he faltado, que he pecado, Señor. He caído quizás en rebeldía, por lo cual te pido me perdones. Cámbiame, transfórmame, séllame con tu Espíritu Santo, que sea Él el que realice esa obra regeneradora en todo mi ser, que me haga una persona nueva y mejor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar, y que esta tarde mi nombre sea inscrito en el libro de la vida del Cordero, para que cuando yo muera o tú vengas por mí, vaya directamente a tu presencia. En Cristo Jesús mi Salvador. Amén, amén y amén. Mi amado hermano, si usted hizo esa oración, le invitamos a que deje una manita levantada allí en el chat de esta transmisión en vivo para orar por usted y con usted. Somos Casa de Oración Silmar y le damos la más cordial bienvenida a la familia de Cristo. Hoy por hoy nos estamos congregando de lunes a viernes a través de un programa que tenemos aquí en vía Facebook Live, Remendando el Alma, donde oramos e intercedemos y nos damos un tiempo para leer la palabra de Dios. El día sábado en un servicio virtual totalmente completo, y el día domingo lo hacemos de forma presencial aquí en nuestro templo ubicado en el 756 Millwood Avenue, en la ciudad de Canoga Park. El código postal es 91303. Si el Señor pone en su corazón el deseo de acompañarnos, no se resista. Dios tiene grandes y maravillosos planes para usted. Es mi oración que el Señor le bendiga. Y a lo que estamos aquí, que Dios le bendiga. Terminamos nuestro servicio con la última alabanza con nuestro hermano Horacio.